C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarle este martes de C7 Transparencia. Usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, en radio y también a través de la página web. Esta mañana estaremos platicando de lo que está haciendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el tema de transparencia y también sobre resultados de una evaluación a los sujetos obligados. Así que quédese con nosotros. Un gusto compartir esta mañana micrófonos, la conducción con Sergio Velasco. Bienvenido a este espacio, Mayra? Sergio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, al personal de Canal 7 y a todo el público de la multiplataforma de Canal 7 Jalisco. Y como dices, dos temas por demás interesantes, los derechos humanos y la transparencia. Vamos a desarrollar este tema precisamente con el coordinador de transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y más adelante vamos a ver todo este resultado que tiene que ver con las constantes evaluaciones que ha venido desarrollando el Instituto de Transparencia en el Estado de Jalisco. Hay cosas interesantes para el público esta mañana. Sin duda, Sergio. Y desde este momento ponemos a su disposición la línea telefónica. Ya estamos recibiendo sus llamadas, sus comentarios en el 3030-5307. 3030-5307. Pues entramos de lleno al tema, Sergio. Así es. Presentando a nuestro invitado. Así es. Bienvenido, Ramón. Está con nosotros Ramón Meneses Pérez, él es coordinador de transparencia de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Hola, ¿qué tal, Sergio? Mayra, muy buenos días. Gracias por darnos ese espacio aquí en su programa C7 Transparencia para abordar el tema de los derechos humanos y la transparencia en el Estado de Jalisco. Precisamente en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué importancia le dan a este tema de la transparencia? Bueno, la importancia que el presidente nos ha instruido aquí a la Unidad de Transparencia para los efectos de que todas las áreas, ¿sí?, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos lleven a cabo una buena observación de la información que tenemos publicada en nuestra página de internet y que a su vez esta sea protegida, sí, porque también hay que proteger la información que tenemos en poder de nosotros, de todos aquellos personas que acuden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para llevar a cabo sus quejas. Entonces tendremos nosotros que estar protegiendo también esa información dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a su vez exhibir y publicar la información de libre acceso que tenemos también que publicar como sujeto obligado que somos dentro de la misma transparencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ramón, yo recuerdo los principios de los 90, la creación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con Carlos Hidalgo Riestra. Han pasado casi 20 años, 21 años, no sé cuánto. Y ha sido difícil, no ha sido fácil crear el hábito del ciudadano para que conozca sus derechos, particularmente los derechos humanos. Y ahora, hace 8 o 9 años, esta nueva cultura de la transparencia. ¿Qué tanta demanda hay por parte del ciudadano para solicitar datos de transparencia de derechos humanos? ¿Qué tan cerca está la gente de conocer esas alternativas, esas herramientas para poder acceder de la información que ustedes generan? Sí, mira, Sergio, por lo regular la ciudadanía se acerca a la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando se le violenta un derecho humano, valga la redundancia en ese sentido, ¿no? En cuestión de transparencia, como bien tú lo dices, es un tema realmente nuevo. Hace algunos años se reforma el artículo 6º constitucional, ¿sí? Y también hace algunos pocos años también se reforma el artículo 16 constitucional, donde se da el derecho de acceso a la información y el de protección de datos. Así es. En ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está trabajando en un folleto, en un formato para dar a conocer a los ciudadanos sobre la transparencia dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, estamos procreando mesas de trabajo para empezar a trabajar con la Dirección de Capacitación e Investigación en Derechos Humanos para los efectos de llevar un foro, si es posible, el siguiente año, con la autorización de nuestro presidente. En ese sentido, nuestro presidente nos ha instruido, nos ha indicado que seamos lo más proactivos en la cultura de los derechos humanos y en específico también a la transparencia, que es un derecho humano. Ambos artículos son derechos humanos. No sé si recuerden que en el año 2011 la Constitución Política tiene una gran reforma en lo que es en el capítulo primero, o lo que es en el título primero, perdón, de la Constitución. Sí. El capítulo primero pasa a ser, anteriormente de llamarse las garantías individuales, el capítulo primero, ahora pasa a ser los derechos humanos y sus garantías. En ese sentido, la transparencia y los derechos humanos van vinculados de la mano y por lo tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos protege y defiende este derecho también. Muy bien. Sin duda, escuchamos por parte del trabajo que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos casos delicados donde se investiga y derivan en algunas recomendaciones. ¿Hasta dónde un ciudadano puede solicitarles información?
Mira, Mayra, en ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene la intención de informar al ciudadano lo más que se pueda, ¿sí? Siempre y cuando esté de acuerdo a la ley. Y por otro lado, es ahora sí que una instrucción, ahora sí, fuerte por parte de nuestro presidente y de hecho del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de que se protejan los datos de carácter personal de los quejosos que están dentro de las quejas. Como bien lo dices, Mayra, efectivamente tenemos quejas de muy delicados, ¿no? Quejas donde hay abusos sexuales, incluso a menores por maestros, y que han determinado, de hecho, en recomendaciones que nuestro presidente mismo ha emitido en su momento, para los efectos de llamar la atención a esos servidores públicos que violentan los derechos humanos de estos menores. En ese sentido, el artículo 20 constitucional en su inciso C establece los derechos de la víctima, y los derechos de la víctima en ese sentido se deben de proteger. ¿Por ejemplo? Un ejemplo es cuando, por ejemplo, un niño es abusado sexualmente por un maestro. En ese supuesto, el nombre del niño, del menor, debe ser protegido. Claro. ¿Sí? Asimismo, deberá de tener esa situación pues, muy latente y de hecho, estamos trabajando en sistemas de protección para los efectos de que esa información no se fugue, con acuerdos que el mismo Comité de Clasificación ha emitido para los efectos de que esa información se resguarde lo más que se pueda dentro del resguardo pues, de la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos o de la visitaduría especializada en ese tema. ¿Qué tan común es que ustedes reciban recursos o solicitudes que no precisamente van dirigidas a una cuestión de transparencia o de derechos humanos, sino que tienen que ver más con una cuestión laboral, con una cuestión policíaca, jurídica, porque muchas veces nos ha pasado eso en el ITEI, ¿no? Que más que solicitar la información, la gente lo que quiere es, a través de un recurso, resolver tipos de otra cosa, otra instancia. Mira, sí es algo recurrente de que tengamos eso, y eso es una parte importante que nosotros, Comunidad de Transparencia, tenemos que abordar. Para los efectos de decirle al ciudadano, pues ellos deben de entender qué es la transparencia, qué es la información que pueden solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y para ello la Comisión, a través de su página de internet, publica el ejercicio de sus funciones, publica todo lo que hace y lo que desempeña para poder llevar a cabo ese tipo de confusiones hacia los ciudadanos. Efectivamente, tenemos solicitudes de información donde a veces al ciudadano, pues bueno, la unidad de transparencia al final del día le da un seguimiento, ¿no? Claro. Lo orientamos para los efectos de que se conduzca a otra autoridad o en su defecto se le dé la orientación si tenemos alguna información que, independientemente de que no sea facultad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitir esa información, nosotros, si tenemos el conocimiento, le damos el referente donde puede esa persona solicitar esa información o donde puede consultar esa información. Así es, bien, Sergio. Es momento de irnos a la pausa. Lo invitamos a que se comunique con nosotros al 3030-5307. Ya regresamos. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Gracias, que continúa con nosotros en C7 Transparencia. Le presentamos la siguiente entrevista con Ramón Arámbula, el expresidente municipal de Atotonilco, y es que recientemente se firmó un convenio con el ITEI y este ayuntamiento. C7 Transparencia. Pues estamos trabajando muy de lleno con el tema de la participación ciudadana en materia de transparencia. Hemos firmado ya convenios con Infomex, hemos firmado ahora ya el convenio con el ITEI, que creo que, como lo decía hace un momento, más que una obligación, lo sentimos como una convicción que deben de tener los gobiernos abiertos a la ciudadanía. Y pues al final de cuentas también estamos trabajando y trabajaremos mucho en la difusión de las herramientas que tienen los ciudadanos para acceder a la información pública, que al final los municipios no hacemos otra cosa sino administrar el recurso de los ciudadanos, entonces habrá que dar cuentas, pero si no damos las herramientas, pues difícilmente accederán. Por eso, en la cultura de la transparencia, Atotonilco pues se quiere poner al día y a la vanguardia en ese tema, ¿no? Bueno, tenemos de todo, desde quiénes son los proveedores, del costo de obras, tenemos inclusive también la petición de información sobre el esquema que manejamos para la adquisición de pues, productos o insumos para la misma administración pública.
nuestro padrón de proveedores. También se nos pide mucha información relacionada con el tema de la seguridad, sobre todo los partes de novedades, los esquemas de cobro de alguna multa o, por ejemplo, la aplicación de algún impuesto. Entonces, son de lo que más recurrentemente se solicita en Atotonilco. Yo creo que debemos acostumbrarnos a que, pues, o estar conscientes los alcaldes de todos los niveles, desde el municipio más importante con más presupuesto de Jalisco hasta el que maneja el presupuesto menor del Estado, que al final son recursos provenientes del erario público, y que la aplicación y que la transparencia al final de cuentas va en ese sentido, no va en razón de la cantidad, sino del origen del recurso. Por lo tanto, se tiene que transparentar. Yo hice un llamado, lo reitero, hago el llamado ante los medios, de que los compañeros alcaldes no tengamos miedo a suscribir un convenio, a sumarnos al esquema de transparencia que hoy se maneja en Jalisco. Yo creo que el Estado de Jalisco debe ser un ejemplo en materia de transparencia, sobre todo los municipios, que los alcaldes no veamos a la transparencia como un enemigo para la gobernabilidad, sino que por el contrario, que al final de cuentas sea una herramienta para la mejor gobernanza de los municipios. Entonces, yo pues por eso hago ese llamado en el sentido de que habrá que sumarnos y no habrá que temerle pues al acceso a la información que tengan los ciudadanos, ¿no? C7 Transparencia. Beneficio sin duda para los ayuntamientos el que se firmen este tipo de convenios. Y retomamos la entrevista con Ramón Saúl Meneses Pérez, coordinador de transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así es, Ramón, pues platicamos hace unos momentos de qué es lo que más les llega. Ustedes tienen su página, tienen su apartado de transparencia. ¿Qué es lo que ustedes publican? ¿Qué es lo que comparten con la gente a través de Internet en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como parte del área de transparencia? Bueno, mira, Sergio, nosotros en la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, directamente en el link de transparencia, publicamos lo que la propia ley nos estima y nos dice que publiquemos, entre ellos lo que es la información sobre el presupuesto, el ejercicio del presupuesto que nosotros mismos ejercemos para los efectos de las atribuciones, para los efectos de llevar a cabo las atribuciones y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A su vez también publicamos la plantilla del personal, publicamos nuestro organigrama, publicamos las funciones de los servidores públicos. Se publica también ahí las reglamentaciones la reglamentación que nosotros ocupamos dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, incluyendo la Ley de Transparencia, su reglamento, reglamento interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otras cosas más, ¿no? Se publican también las recomendaciones, por ejemplo, se publican también ahí en la página de internet, el seguimiento no el seguimiento, más bien lo que viene siendo las etapas procesales de las quejas que están activas en este momento en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso es lo que publicamos dentro de nuestra página de internet. Sí, Sergio, Mayra, es lo. Sin duda los ciudadanos demandan que la información que se está publicando esté de una manera sencilla, entendible. ¿Es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o cómo está la información que ustedes están publicando? Mira, Mayra, efectivamente nosotros hemos tratado, de hecho nuestro presidente nos ha instruido de que la información que se publica en la página de internet sea lo mejormente comprendible para el ciudadano, con el ánimo de que a su vez él tenga tenga ese acceso de manera fácil a la información que está buscando. Un dato de esos pues es que tenemos no muchas solicitudes de información se dan hacia nuestra página de internet, sino que más bien las solicitudes que nos piden es más bien sobre información ordinaria, no información pública fundamental, que es la que se publica en nuestra página de internet. Más bien las solicitudes de información que nosotros recibimos dentro de nuestra unidad de transparencia va más encaminada a lo que es la información ordinaria, que prácticamente no se publica en la página de internet. De hecho, el Comité de Clasificación solicitó solicitudes de información para los efectos de que toda la información ordinaria que nos están pidiendo, aunque no esté dentro de la información fundamental que actualmente publicamos en nuestra página de internet, se suba esa información que mucho más nos están pidiendo los ciudadanos. Y en este caso, bueno, pues yo te pudiera decir que del 100% de la solicitud de información que tiene la Unidad de Transparencia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un 90% es sobre el seguimiento de quejas, ¿sí? La etapa procesal de la queja. De hecho, esa información está publicada en la página de internet, pero también nos piden mucho qué autoridades más violan
¿Qué autoridades son las más señaladas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violar derechos humanos, valga la redundancia? ¿Cuál es la forma en la cual se puede presentar incluso una queja, ¿no? Hay veces que esas son preguntas que los mismos ciudadanos Cuestiones de orientación. Cuestiones de orientación, donde nosotros efectivamente hacemos esa labor de orientar al ciudadano para los efectos de que se dé esa circunstancia. Y también está la otra parte en las páginas. Mucha gente, los ciudadanos haciendo uso de sus derechos, solicitan el seguimiento de los casos que se llevan, pero está toda la parte administrativa, los proveedores, las compras, la nómina, los gastos, quieren saber cuánto gana un consejero, quieren saber cuánto gana un titular, quieren saber cuánto ganan, cuánta gente hay. ¿Qué tanta solicitud de información a este respecto tienen en Derechos Humanos? Mira, en ese sentido, Sergio, te quiero decir que yo creo del 100%, yo creo que el otro 5, 6% es solicitudes sobre cuestiones administrativas en base a lo que tú me comentas, solicitar cuánto gana, por ejemplo, el coordinador de la unidad de transparencia, aunque está publicado, ¿verdad? Pero por lo regular el ciudadano a veces solicita eso y de hecho solicitan a veces hasta los horarios del personal, si los vehículos que tenemos asignados, ¿no? Efectivamente cuáles son las funciones del Consejo Ciudadano. Información de esa sí nos solicitan, pero yo creo que es la mínima, son el 6% del 100%, el 95%, el 94% es sobre quejas y el 6% es más o menos en ese sentido. Mayra, y hay un buen tip para las amas de casa, ya no se puede esconder el señor y decirle cuánto gana la quincena, señora, ya se puede meter usted a la página de las instituciones para ver cuánto gana su marido de la quincena y no le hagan cuentas negras los fines de quincena, ¿no? Imagínate que le mienta y le muestre, mira, oye, nomás me dieron tanto y el cheque me... viene que está ganando otra cosa. Pues es importante esto que nos dices. En cuestión de números, ¿cuántas solicitudes se están recibiendo? ¿Está incrementando ese número? Mira, Mayra, efectivamente, bueno, a raíz de que hemos estado nosotros citando nuestra página de internet, donde se puede promover la solicitud de información, y también nosotros, de hecho, firmamos un convenio de colaboración para los efectos de que estuviéramos pues en la plataforma del Infomex. Entonces, a raíz de eso, sí incrementaron un poco más las solicitudes de información y pues yo creo que eso también es importante para que el ciudadano desde la comodidad de su hogar, pues, o desde donde se encuentre pueda promover y conocer lo que efectivamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace. En ese sentido, tenemos yo creo que un promedio de unas, no sé, 20 solicitudes de información a la semana para resolverlas en el término de 5 días, como nos lo marca la ley. Así es. ¿Nos pudieras compartir entonces la página para la gente que nos está viendo y nos está escuchando para que pueda acceder? Sí, claro, mire, la página es www.cedhj.com.mx. Ahí entran a la página principal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a su vez se enlazan a la liga o al link de transparencia y ahí es donde está efectivamente para donde pueden promover. De hecho, en la fracción primera es donde se da el link para poder promover la solicitud de información ante la UT de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué tan difícil es para la unidad de transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dar respuesta a esas solicitudes por ese cúmulo de información que manejan? Mayra, no es difícil para nosotros dar esa información, dado que lo que tratamos de hacer es que yo creo que de ese universo de solicitudes de información, yo creo que un 99% de solicitudes de información se dan procedentes por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La mayor información se da al ciudadano, la mayor información que pide se le entrega, a excepción de aquella que por disposición legal se encuentra reservada con acuerdo del Comité de Clasificación o a aquella que sea de carácter confidencial, como son los datos reservados de personales de los quejosos, como se los venía comentando ya anteriormente. Creo que estás tocando un punto importante, Ramón. En materia de derechos humanos, ¿qué marca la ley? ¿Qué tipo de información no puede ser compartida para evitar algún problema, para evitar que terceros puedan ser afectados? Mira, Sergio, en ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de su comité de clasificación, de hecho, acabamos de aprobar nuestro reglamento interno de transparencia el día 22 de septiembre, si mal no recuerdo, se nos aprueba nuestro reglamento a través del Consejo Ciudadano. Y hay un artículo ahí novedoso en el cual efectivamente nosotros dentro de ese artículo señalamos ahí a los usuarios que ellos pueden solicitar cualquier tipo de información, ¿sí? Pero no por la simple curiosidad podrán presentar una solicitud de información de cualquier queja. Es decir,
Ramón Saúl Meneses Pérez no puede venir a solicitar información de una queja donde Sergio es violentado en sus derechos humanos y donde yo no soy parte. Correcto. En ese caso, y sí he tenido solicitudes donde llega a la unidad de transparencia solicitando quejas. Muchas de las veces lo que yo les digo, yo les puedo proporcionar una copia, ahora sí que editada, pública, pero muchas de las veces quien pide esas copias son los mismos quejosos o los que tienen interés legítimo dentro de la misma queja. En ese caso, nosotros procuramos evitar dar los domicilios de identificación de las personas, porque si bien es cierto que el abogado defensor de aquella persona que violenta derechos humanos quiere conocer el testigo o la persona que testigo en contra de su defensa, para los efectos de llevar la defensa, valga la redundancia, también es cierto de que él no debe de conocer dónde vive esa persona. Sí, o sea, en ese sentido, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el ánimo de proteger esos derechos humanos, porque nosotros tenemos un hilo muy delgado, de hecho, se nos ha dificultado un poco con los criterios pues, que tenemos ahí en transparencia para poder nosotros evitar esa agresividad a esas personas. Muy bien. Se nos agotó el tiempo. Así es. Pues, gracias por habernos acompañado aquí de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Saúl Meneses, Ramón Saúl Meneses, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa porque todavía tenemos algunos temas que tratar esta mañana. Quédese con nosotros. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros en C7 Transparencia. Estamos recibiendo sus comentarios, sus preguntas en el 3030-5307 para que se comunique con nosotros. Sergio. Así es. Bueno, pues a lo largo de este 2014 el Instituto de Transparencia ha venido realizando evaluaciones a sujetos obligados que, bueno, tienen la obligación legal de publicar en sus páginas de internet información fundamental, la información que todos los ciudadanos debemos de conocer. Se ha evaluado ya las páginas de los partidos políticos y se dieron a conocer los resultados. Se han evaluado también las instituciones del Poder Ejecutivo, las diversas secretarías que componen al gobierno del Estado de Jalisco, y la última evaluación que se ha dado a conocer, que se ha hecho pública a través del ITEI, es una evaluación a todos los organismos educativos de nuestro Estado, a todos los organismos públicos, y bueno, este resultado se dio a conocer hace un par de semanas, y pues la Universidad de Guadalajara, nuestra casa de estudios, nuestra alma mater, la máxima casa de estudios de Jalisco, resultó ser la institución con el mayor puntaje, toda vez que las políticas de transparencia que ha venido siguiendo, las estrategias de transparencia que ha venido desarrollando, pues le han permitido llegar a este nivel. Es por eso que esta mañana me daba mucho gusto recibir vía telefónica a Omar Avilés, quien es el coordinador de transparencia de la Universidad de Guadalajara, y a quien agradezco nos tome la llamada desde la Ciudad de México, ya que se encuentra por allá en la Semana Nacional de Transparencia que organiza el IFAI. Omar, buenos días, gracias por recibir la llamada. ¿Qué tal? Gracias, Sergio, gracias a ustedes por la llamada. Efectivamente, pues nos encontramos en este momento aquí en la Semana de Transparencia, un foro bien interesante que ha estado organizando el IFAI. Ahorita venimos terminando de una mesa sobre gobiernos abiertos, de lo más interesante. Omar, platícanos un poquito, ¿qué ha hecho la Universidad de Guadalajara? ¿Qué estrategias se echó a andar para llegar a este puntaje tan alto? Muy cerca de los 100 puntos, luego de ser calificada con más de una docena de instituciones educativas públicas en Jalisco. Así es, Sergio. Pues, bueno, en primer término, atender la literalidad de la ley, ¿no? Nosotros estamos conscientes de que, bueno, pues la ley nos obliga a publicar esta información fundamental, información de oficio, y simplemente lo que hemos hecho pues es gestionar con las dependencias de toda la universidad pues la aplicación de la ley, simplemente gestionar que se nos envíe la información y publicarla, ¿no? En realidad es bastante clara en la información que se exige para publicar, y simplemente eso. La verdad es que, bueno, nos sentimos muy contentos de tener este puntaje tan alto, pero pues no por ello nos confiamos, ¿no? Sino al contrario, nos seguimos esforzando por cumplir a cabalidad con toda la ley, que es la obligación de nosotros como sujeto obligado.
¿Qué dice el rector, el secretario general, los diferentes directores, las áreas de la Universidad de Guadalajara? Porque no es una institución pequeña, es una institución muy grande, ahora descentralizada en muchos municipios de nuestros 125 municipios en Jalisco, y no será fácil concentrar todo esto. ¿Qué tantas solicitudes de información, recursos reciben en la Unidad de Transparencia de la Universidad de Guadalajara? ¿Y cómo es que a todas esas se les da, pues, en su momento, su diferente trabajo para que puedan salir adelante, Omar? Pues mira, en cuanto al número de solicitudes, te puedo hablar que en lo que llevamos del año llevamos un aproximado de 220 solicitudes. Bueno, pues es muy variable, ¿no? El flujo de las solicitudes depende también mucho del interés de los ciudadanos, pero lo que sí nosotros nos hemos dado cuenta es de que, bueno, la medida en la que la información se publica correctamente en la página de transparencia de la universidad, pues es mucho más fácil tanto para la institución como para los ciudadanos, pues facilitar esa información, ¿no? Entonces, sí, también en ese sentido, pues lo hemos tomado como una política, como una guía, la información. Y en ese sentido, bueno, como tú sabes, Sergio, pues también hemos echado a andar otras herramientas como un portal de transparencia focalizada y un portal de datos abiertos, que justamente lo que pretendemos con ello, pues es poner más información al acceso de la ciudadanía, pues para que sea más fácil y evitarles en la medida de lo posible, pues la solicitud de información con los términos que ello implica, y que por el contrario tengan acceso de manera muy fácil, muy rápida, pues a esa información que están buscando, ¿no? Muy bien, aquí está Mayra Carrillo, que también te quiere hacer una pregunta importante. Omar Avilés, muy Hola, buenos Mayra. días. Buenos días, Mayra. Buenos días. Sin duda se tienen muy buenos resultados, pero se aspira a más. ¿Ya se marcaron tiempos para estos retos que nos comentas? Omar, ¿me escuchas? Sí, perdón, te perdí por un momento la comunicación. Así es, Mayra. Bueno, te escuché hasta donde decías que existen nuevos retos en términos de la información fundamental. Sí, Desde luego. Te pregunto en cuestión de los tiempos. ¿Ya se marcaron tiempos para cumplir estas metas, estos nuevos retos que se han planteado ustedes? Bueno, el ITEI nos notificó los resultados de la evaluación y nos da un término de 20 días hábiles para informar sobre los resultados de la información que podría estar faltando en el portal. En ese sentido, bueno, pues estamos nosotros trabajando de manera muy comprometida para poder pues revisar toda esa información y cumplir con todos los requisitos que establece la ley, ¿no? No tener ningún cabo suelto en ese sentido. Pues sin duda estaremos al pendiente del trabajo que estén realizando ustedes en la Universidad de Guadalajara, y felicidades por estos resultados. Muchas gracias, Mayra, muchas gracias. Pues estamos a sus órdenes y esperamos continuar pues con buenos resultados en la Universidad de Guadalajara. No, gracias por tomar esta llamada. Buenos días. Hasta luego, adiós. Gracias. Y seguimos con esta tónica de las evaluaciones y de esos resultados que sirven a los sujetos obligados. Así es, nos acompaña el doctor Alfonso Hernández Godínez, él es nuestro director de investigación en el Instituto de Transparencia. Bienvenido, Alfonso, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Pues, bienvenido. Adelante. ¿Qué trabajo se ha realizado en este año? ¿Cuántas evaluaciones? Bueno, primero señalar que la Dirección de Investigación y Evaluación entre sus principales actividades justamente es la de evaluar los portales web, en particular las secciones de transparencia de cada uno de los sujetos obligados del Estado de Jalisco, que son un poco más de 670 sujetos obligados. El Consejo del Instituto de Transparencia, con fecha 26 de febrero de este año, aprobó un plan de evaluación en donde incluyó para este año evaluar a 110 sujetos obligados, pero sobre todas las obligaciones de transparencia. Es decir, todas las obligaciones que genera el artículo 8 de la Ley de Transparencia y aquel artículo particular que le aplique a cada uno de los grupos de sujetos obligados. Es importante resaltar esta afirmación, este énfasis que hago cuando señalo que se tiene que son 110 sujetos obligados, pero hay que evaluar la totalidad de obligaciones de la ley, porque en algunos otros momentos o en algunas otras entidades se pueden estar evaluando más sujetos obligados, pero menos obligaciones. Es decir,
pueden únicamente evaluar alguna fracción de una ley o una sección muy particular que tenga que ver sobre nóminas o sobre el directorio o sobre la estructura orgánica de la dependencia, y en este caso me parece que es un número muy ambicioso, 110 sujetos obligados, pero para evaluar todas las obligaciones. Y recordar quiénes son esos sujetos obligados, por favor. Sí, entre los sujetos obligados están, 18 dependencias del Poder Ejecutivo, 17 secretarías y el despacho del gobernador, están 7 partidos políticos, están 64 organismos públicos descentralizados, está el Congreso del Estado, está la Auditoría Superior, y la suma de estos grupos pues es lo que nos da el número de 110 sujetos obligados. ¿Todos aquellos organismos o instituciones que reciben recursos públicos se convierten en sujetos obligados? Efectivamente, todas las personas físicas, jurídicas o morales que reciban recursos públicos inmediatamente caen en el estatus de sujeto obligado. Sin embargo, no todos los sujetos obligados que reciben recursos públicos están obligados a cumplir con todas las exigencias de la ley. Es decir, una persona física o una persona moral que recibe recursos públicos está obligado en términos de la Ley de Transparencia a rendir cuentas a la dependencia de gobierno que le suministró dinero a efecto de transparentar el ejercicio de ese recurso público que recibió. Si bien es cierto que esta obligación está latente y se le debe de exigir, esta persona física o esta persona jurídica no necesariamente está obligado a tener un portal web, una unidad de transparencia, un comité de clasificación. Estas características o estas obligaciones están al poder público. Todo el poder ejecutivo, todo el poder legislativo, todo el poder judicial, organismos públicos descentralizados, todos los ayuntamientos, partidos políticos, organismos constitucionalmente autónomos. Estos sí que deben de tener toda una estructura o toda una, le llaman sistema de publicación de información que tiene que ver con preferentemente por internet, en donde sí tiene que haber toda una estructura para hacer pública la información de cara a la ciudadanía. Bien, pues nos tienes preparadas unas gráficas, que desarrolló aquí el equipo de investigación del Instituto de Transparencia, para que nos platiques en términos generales cómo se han venido llevando a cabo las metodologías, sobre todo qué es lo que has ido revisando en cada una de estas. No sé si ya están listas por ahí las gráficas para que nos las vaya platicando el director de investigación del Instituto de Transparencia. Vámonos desde la primera y ahora tenemos por aquí. Bueno, vamos a ver cómo es que ha venido trabajando el Instituto de Transparencia en estas evaluaciones que ha venido llevando a cabo, que les recordamos son al Poder Ejecutivo, las 17 secretarías y el despacho del gobernador. Bueno, pues adelante, Alfonso, platícanos un poquito. Bueno, efectivamente en estas diapositivas que se están presentando, tiene que ver, con los objetivos, con el grupo de sujetos a evaluar, que hasta el momento tenemos 52 evaluaciones propiamente terminadas, que estamos ahora mismo trabajando en este grupo. Y los rasgos que se evalúan en todas estas evaluaciones tiene que ver con 4 rasgos. Es decir, saber en principio si los sujetos obligados están publicando información. Así es. ¿Qué publican y en qué cantidad? Si esta información es vigente, si esta información puesta a disposición del ciudadano es accesible en términos de poder tener un manejo de los datos que ahí se establecen. Y por otro lado, si la información está completa o si no está completa. Los resultados han sido muy variables. De estos 52 sujetos obligados que hemos evaluado, si bien es cierto que la Universidad de Guadalajara, en ese grupo de 25 organismos públicos descentralizados, con un perfil o con una naturaleza en materia de educación, tiene un resultado de 98.60, y si bien es cierto que el despacho del gobernador en ese grupo de sujetos obligados del Poder Ejecutivo son resultados muy buenos, la presidenta del Instituto de Transparencia, Cintia Patricia Cantero Pacheco, en cada una de las presentaciones de estos resultados ha señalado y ha hecho énfasis en que, no obstante que el resultado puede ser bueno, no es suficiente, porque en términos de la ley, a lo que se debe de aspirar es a un 100%. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hago la referencia de los resultados de la Universidad de Guadalajara
y del despacho del gobernador como los dos sujetos obligados que han obtenido muy buenos resultados, si sacamos hasta ahora un corte de estos 52, lo cierto es que el promedio general está en 85.04. De los 52, el promedio general. De suerte que esta calificación o este resultado global, digo, al no ser una calificación de preparatoria, de secundaria, o de licenciatura o de posgrado, digo, porque en esos niveles tener un 85 quizás sea muy bueno, para efectos de la ley de transparencia, un 85 me parece desde mi punto de vista es muy malo, porque estamos ya prácticamente 15 puntos por debajo de esa aspiración óptima de cumplir con todas las obligaciones de transparencia. Bien, vámonos a la pausa, ya nos están marcando pausa y regresando platicamos cuando les dan esos resultados a los sujetos obligados, ¿qué pasa después? Por supuesto. Sí, porque eso es lo interesante, ¿no? Claro, que les sirva claro, ese claro. resultado. Vamos a la pausa, 3030-5307, la línea telefónica. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Y en la recta final de C7 Transparencia, pero todavía tiene tiempo de que se comunique al 3030-5307, Sergio. Así es. Bueno, continuamos aquí en C7 Transparencia. Los puede ver, como usted lo sabe, www.c7jalisco.com. Vámonos hasta la Ciudad de México, llamada telefónica con el licenciado Miguel Hernández. Él es el secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia. Se encuentra también allá presente en esta Semana Nacional de la Transparencia. Pues queremos platicar con él un poquito. Miguel, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Mayra. Y gracias por comunicarse, saludando a todo su teleauditorio. Platícanos un poquito qué mesas están tratando, qué temas se está desarrollando, cuál es la participación del ITEI allá en el IFAI en esta Semana Nacional de la Transparencia, Miguel. Con todo gusto, Sergio. Déjenme comentarles que el día de ayer tuvo un muy buen inicio, un muy buen arranque esta Semana Nacional de la Transparencia, desarrollándose 3 conferencias o 3 paneles magistrales de gran interés. El primero de ellos fue hacia la aprobación de las leyes generales en materia de transparencia, en la cual les comento que el IFAI entregó al presidente del Senado una propuesta de ley general para que la tomen en consideración y la tomen como piso mínimo. Un segundo panel que fue una transparencia proactiva de información o información de oficio, y un tercer panel que fue causales generales de reserva en materia de seguridad nacional. Todo lo anterior, desde luego, con invitados de panelistas de primer nivel. Estoy hablando de senadores, asociaciones civiles organizadas y expertos en materia de talla internacional. El día de hoy iniciamos con 2 paneles interesantes, que fue la construcción de un Estado abierto en México, o lo que le llamamos Open Government, y las medidas de apremio y sanciones por el incumplimiento de la ley. Por último, déjame decirte que va a haber algunos otros paneles en los cuales vuelvo a confirmar lo que siempre he comentado, en el sentido de que Jalisco es pionero en materia de la transparencia, ya que estos paneles son con respecto a transparencia electoral, transparencia en organismos autónomos, transparencia en sindicatos, archivos, cosas que Jalisco ya lo tiene contemplado desde hace muchos años en su legislación. Muy bien, Miguel, pues importante lo que está pasando allá, ¿no, Mayra? Precisamente preguntarte esta parte, Miguel Hernández, buenos días. Gracias, ¿Qué Mayra. participación está teniendo Jalisco con el ITEI en esta Semana Nacional? Déjenme comentarles que el instituto no está participando en ninguno de los paneles, por un lado, pero por otro lado, finalmente es capacitación a gran parte de las ponencias de los consejeros, que son las que finalmente proyectan o le proyectan y ponen a consideración del Pleno esas resoluciones. Y bueno, yo me congratulo, ahorita estaba platicando con gente precisamente del IFAI, en la cual le estoy diciendo que viene gran representación, no nada más del instituto, sino titulares de unidades de transparencia de Tlaquepaque, de Guadalajara, del Hospital Civil, del Ejecutivo, y bueno, aunque son pocos, pero estamos presentes algunos funcionarios del Instituto de Transparencia. ¿Tenían contemplada para esta semana, me comentaba Sergio, sesión? ¿La van a cambiar de fecha? Sí, déjame comentarte, Mayra, que en la sesión del 18 de septiembre del año en curso se aprobó que la sesión ordinaria, agendada para este miércoles 1 de octubre,
se cambiara para el viernes 3 de octubre. Es decir, solamente se recorrerá 2 días posteriores en que originalmente acostumbramos a sesionar. Lo anterior, desde luego, por lo que te comentaba, que en su gran mayoría de los funcionarios que están capacitándose en esta Semana Nacional de la Transparencia son adscritos a las ponencias de los consejeros. Bien, pues Miguel, agradecerte. Espero que realmente sea una visita provechosa del personal del ITEI allá a las instalaciones del IFAI esta semana y esperamos que todo esto pues redunde finalmente en beneficio para los jaliscienses y su derecho a la información. Gracias por tomar la llamada y buenos días. Muchísimas gracias, Sergio, gracias, Mayra, y gracias a todos el auditorio. Buen día. Hasta luego, buen día. Seguimos charlando con Alfonso Hernández Godínez, director de investigación del ITEI. Platicábamos de estas evaluaciones, cuando llegan los resultados a los sujetos obligados, ¿qué sigue para ellos? ¿Llegan ese número, esas recomendaciones y qué pasa? Bueno, una vez que la Dirección de Investigación y Evaluación hace esta tarea de evaluar el cumplimiento de las obligaciones, pues hace un proyecto de acuerdo para efecto de someterlo al Consejo del Pleno y sea quien avale los resultados sobre la evaluación. Hecho esto, se notifica a cada una de las dependencias de gobierno los resultados, en donde se le señala cuáles son las obligaciones que sí cumple al 100%, si es el caso, o cuáles son las obligaciones que incumple totalmente, o si hay un supuesto de un incumplimiento parcial. En estos dos últimos casos, cuando hay un incumplimiento parcial o total de una obligación, lo que se le dice al sujeto obligado es: esto es lo que tienes o esto es lo que te hace falta y esto es lo que debes de tener. Y en términos de la descripción de contenido que dicen los lineamientos de publicación y actualización de información para cada una de las obligaciones, que las dependencias de gobierno bien que conocen, pero que nosotros no damos por hecho y de ahí es nuestra herramienta, le decimos, esto es lo que debe de tener esta obligación. Y se le fija un plazo de 20 días para efecto de que o cumpla con publicar la información o bien de que informe al instituto cuál es el avance en términos de ese cumplimiento. ¿Pasa algo si se cumplen esos 20 días y se durmieron en sus laureles? Siempre pasa algo, siempre suceden cosas, pero en este caso, en el proceso de evaluación, lo que sucede es que le seguimos dando seguimiento en términos de que pueda haber una constante comunicación. Al vencimiento de los 20 días nosotros damos una segunda vuelta únicamente sobre aquellas obligaciones que no se han cumplido para ver si el sujeto obligado ha actualizado o no la información, o la ha subido o no la ha subido, porque además ellos rinden un informe y si se persiste en no estar cumpliendo la obligación, pues vuelve a haber una comunicación con ellos, de cara a que la consecuencia del incumplimiento se convierte en una retroalimentación y una comunicación constante con la dependencia para efecto de que suba la información. Hace rato estuvo aquí Derechos Humanos, Alfonso, y pensaba yo en el símil. La Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación cuando una autoridad no cumple con su trabajo. En el caso del ITEI, ¿se emite una recomendación? ¿En algún momento se hace pública esa posición de la autoridad, del órgano garante, para decirle a la gente, tal autoridad no está cumpliendo? Sí, hago la siguiente reflexión. Hace un momento el secretario del Instituto de Transparencia, Miguel Hernández, decía que el día de ayer se había presentado al presidente de la Cámara de Senadores pues un proyecto de ley general sobre transparencia y acceso a la información como consecuencia de la reforma muy reciente en febrero a la Constitución. Este proyecto de ley, entre una de las bondades o fortalezas que tiene, es que se le van a dar al ITEI atribuciones para poder imponer medidas de apremio o sanciones. Estas medidas de apremio o sanciones, el ITEI ya las cuenta, ya tiene esas medidas de apremio, ¿sí? La ley establece que cuando hay un incumplimiento, ahí sí es muy literal el asunto, cuando hay un incumplimiento a una resolución que proviene o de un recurso de revisión, o de un recurso de transparencia, o de una revisión oficiosa, ahí sí hay medidas de apremio. Primero amonestación, luego multa y luego arresto. Y luego, eso es en medidas de apremio. Hay también una serie de sanciones derivadas de un procedimiento de responsabilidad administrativa, en donde también se impone bajo ciertos supuestos. Digo esto porque cuando se dan los resultados de transparencia, de las evaluaciones, perdón, la ley no prevé que ante el incumplimiento de esta resolución se puedan imponer medidas de apremio.
Aquí tal vez la medida de apremio o la sanción más ejemplar para el ciudadano es que al hacerse público los resultados, pues quedan normalmente con una buena cobertura en los medios de comunicación social y es una puesta en público a la ciudadanía de cuál es la dependencia que está incumpliendo con estas obligaciones. De manera que, digamos, ahí la sanción es el propio escrutinio público, ¿no? Muy bien. Nos queda... Adelante. Antes de que se nos termine el tiempo, damos salida a las llamadas. Sergio, un anónimo de Jardines de la Paz. Me da gusto ver a Sergio Velasco a cuadro otra vez. Ahí está la felicitación para ti, Sergio. Y también pregunta si yo voy a Derechos Humanos a quejarme de mi patrón. Yo trabajo más tiempo del convenido y recibo no muy buen trato. Al ir a Derechos Humanos, ¿qué beneficios tengo? ¿Me ayudarían a remediar mi caso o no, sin represalias? Pasamos esta llamada a nuestro primer invitado que tuvimos. Así es, también de Rinconada del Bosque, José Amanza se comunica y dice ¿qué han hecho para defender a todas las personas que mal se mantienen vendiendo los productos en sus mesitas en la calle, que no tienen capacidad tecnológica y económica? Bueno, pues esto también lo haremos llegar a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que tome cartas en el asunto. Yo no quisiera que se termine el programa sin que nos digas qué sabor de boca le puede quedar a los ciudadanos jaliscienses luego de 3 evaluaciones. En pocos segundos que nos pudieras platicar, Alfonso, ¿cuál es tu conclusión? ¿En cuánto hemos avanzado en cuanto a la obligación de las instituciones para hacer en sus páginas de internet, poner la información que la gente quiere y la ley le marca? Bueno, el mensaje muy rápido sería, primero, que el Instituto de Transparencia está cumpliendo con sus funciones, que está cumpliendo con sus atribuciones en defensa de que la información fundamental esté disponible para todos. Bien. Segundo, que ha habido un fuerte avance porque si bien es cierto, no se ha llegado a ninguna dependencia a tener una calificación óptima, el avance, el salto entre la última evaluación aplicada a una serie de dependencias y esta es abismal. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Mario, gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado aquí en Canal 7. C7 Transparencia.